Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo especial para ustedes. Me encanta conectar con todos ustedes y compartir las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias que hablemos de esto. Vamos a sumergirnos en el corazón de una historia que ha conmovido a muchos. Andy Ercel cuidó a Kerem Bürsin en tiempos de enfermedad. Sí, así como lo leyeron. Vamos a desgranar esta emotiva historia, a entender qué pasó, cómo reaccionaron sus fans, y qué nos dice esto sobre su relación. Así que abróchense los cinturones porque se viene un vídeo cargado de emociones y detalles que no se querrán perder. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botón rojo de suscribirse justo debajo del vídeo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que aman. Ahora, hablemos de lo que nos trae aquí hoy. La noticia de que Hande Erçel, nuestra querida y talentosa actriz turca, cuidó a Kerem Bürsin durante un periodo de enfermedad ha resonado profundamente en las redes sociales y entre los seguidores de la serie Sen Kalkam, donde ambos actores protagonizaron una química que traspasó la pantalla. Ustedes saben que yo soy un gran fanático de analizar la dinámica de las celebridades, y en este caso, lo que parece ser un acto de amor y dedicación por parte de Hande hacia Kerem, es digno de ser explorado. No se trata solo de rumores, sino de gestos que hablan por sí solos y que han sido captados y compartidos por sus seguidores, quienes han estado muy atentos a cada detalle de su vida personal y profesional. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem Bürsin, conocido por su carisma y energía, tuvo que enfrentar un momento de salud delicado. No vamos a entrar en detalles médicos específicos, porque para eso están los profesionales de la salud, pero sí vamos a hablar de cómo su pareja, Hande Erçel, estuvo a su lado incondicionalmente. En el mundo de las celebridades, donde la vida personal a menudo está expuesta al escrutinio público, ver un acto de apoyo tan genuino y privado se siente refrescante y muy humano. Y es precisamente esa humanidad, ese lado vulnerable y solidario, lo que ha capturado la atención y el cariño de tantas personas. La historia se hizo pública a través de diversas fuentes y de la propia reacción de los fans. Cuando Kerem Bürsin tuvo que bajar el ritmo, se rumoreaba y se hacía evidente que no se encontraba en su mejor momento. En ese lapso muchos notaron la ausencia de Kerem en ciertos eventos o en sus publicaciones habituales en redes sociales. Sin embargo, lo que realmente encendió las alarmas y generó un torbellino de comentarios fue la presencia constante y la dedicación que Hande Erçel demostró. Los paparazzi, como siempre, hicieron de las suyas, capturando imágenes y vídeos que sugerían que Hande estaba cuidando de Kerem. Estos avistamientos, a menudo sutiles, se convirtieron en la confirmación tácita de su apoyo. Imaginen la situación. Uno está enfermo sintiéndose vulnerable y tener a tu lado a alguien que te cuida, que te mima, que se asegura de que estés bien, es algo invaluable. Y para una figura pública como Kerem Bürsin, que está constantemente bajo los reflectores, ese apoyo personal de alguien cercano es aún más crucial. Hande Erçel, con su fama y su propia agenda apretada, dedicó tiempo y energía para asegurar el bienestar de Kerem. Esto no es algo que se vea todos los días en el glamuroso mundo del espectáculo. Vemos muchas fachadas, pero cuando vemos actos de autenticidad como este, es realmente inspirador. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los fans de Hande y Kerem, cariñosamente conocidos como Hande Kerem, se volcaron en mensajes de apoyo y admiración. Cada pequeña pista, cada foto compartida por ellos o por terceros, era analizada hasta el último detalle. Cuando se publicaron fotos de Hande entrando o saliendo de la casa de Kerem, o de ella haciendo compras para él, la emoción se disparó. Los comentarios en Instagram, Twitter y otras plataformas se llenaron de mensajes como «Qué hermosa pareja», «Esto es amor verdadero», «Hande es un ángel», «Kerem tiene mucha suerte». La comunidad de fans se unió en un coro de aprobación y afecto, celebrando esta muestra de amor y compromiso. Y no es para menos. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una de las más seguidas y queridas en Turquía y a nivel internacional. Su química en Sen Kalkam fue tan palpable que muchos de sus seguidores esperaban que su romance traspasara la pantalla, y así sucedió. Desde que hicieron pública su relación, han sido una
pareja que inspira, que irradia buena energía y que hasta ahora ha demostrado una solidez admirable ante la presión mediática. Este episodio de enfermedad y cuidado mutuo solo ha fortalecido esa percepción. Lo que es particularmente interesante de analizar es cómo este acto de Anne Ercel humaniza tanto a ella como a Kerem. Nos recuerda que detrás de los personajes icónicos que interpretan y de las vidas glamurosas que parecen llevar, son personas reales con sus propias fragilidades y necesidades. Ver a Anne, una estrella en sí misma, dedicando su tiempo y su energía a cuidar a su pareja, habla de un compromiso profundo y de un amor que va más allá de los flashes y las alfombras rojas. Es un recordatorio de que en la vida, las relaciones más fuertes se construyen sobre la base del apoyo mutuo, la empatía y el cuidado en los momentos difíciles. Además, este incidente pone de manifiesto la importancia de la red de apoyo en la vida de cualquier persona, y especialmente de aquellas que están expuestas a un estrés constante como los actores. La presión de estar siempre en forma, de cumplir con compromisos, de mantener una imagen pública impecable, puede ser abrumadora. Tener a alguien que te cuide cuando estás enfermo, que te ofrezca consuelo y te ayude a recuperarte, es un bálsamo para el alma y para el cuerpo. Y en este caso parece que Anne Ercel cumplió ese rol a la perfección. Pensemos en la perspectiva de Kerem Bürsin. Estar enfermo es una experiencia desagradable para cualquiera. Para él, que está acostumbrado a ser el centro de atención por su energía y su vitalidad, haber pasado por un periodo de debilidad física debió ser particularmente difícil. En esos momentos el apoyo de la persona amada se vuelve esencial. No es solo el cuidado físico, sino el apoyo emocional, el saber que tienes a alguien que se preocupa por ti, que está ahí para ti, que te da fuerzas para seguir adelante. Y por los comentarios y las imágenes que se difundieron, parece que Anne le brindó exactamente eso. Me gustaría también reflexionar sobre la forma en que esta noticia se ha difundido. Si bien siempre hay rumores y especulaciones en torno a las celebridades, en este caso, la narrativa parece ser bastante clara. Anne Ercel estuvo al lado de Kerem Bürsin cuidándolo durante su enfermedad. Esto no fue un rumor infundado, sino un acto tangible que fue presenciado y documentado, aunque sea de forma indirecta, por el público y los medios. Y es precisamente esa autenticidad lo que ha resonado tanto. Las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de esta historia, permitiendo a los fans estar al tanto de los acontecimientos y expresar su apoyo. Hemos visto cómo los seguidores de Anne de Kerem se han convertido en una comunidad unida, que celebra los buenos momentos y que también muestra solidaridad en los difíciles. Este episodio es un claro ejemplo de cómo el público puede conectarse con sus celebridades favoritas a un nivel más profundo, apreciando no solo su talento, sino también su humanidad y sus valores. Es importante recordar que aunque vivimos en la era de la información instantánea y las redes sociales, todavía hay un límite entre la vida pública y la vida privada. Anne y Kerem han sido bastante reservados en cuanto a los detalles de su relación, y eso es algo que se debe respetar. Sin embargo, gestos como este, que trascienden la esfera personal y se convierten en un ejemplo de amor y dedicación, son los que realmente capturan la atención y el corazón de la gente. En resumen, la historia de Anne Ercel cuidando a Kerem Bürsin en tiempos de enfermedad es un hermoso testimonio de amor, apoyo y compromiso. Nos muestra que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece ser superficial y efímero, existen relaciones genuinas y profundas. Este acto de cuidado mutuo ha fortalecido la imagen de Anne Ercel como una persona cariñosa y dedicada, y ha reafirmado el amor y la admiración que sus fans sienten por ambos. Es un recordatorio de que el verdadero amor se demuestra en los momentos difíciles, y que tener a alguien a tu lado cuando no te encuentras bien es uno de los mayores tesoros de la vida. Hemos cubierto cómo esta noticia salió a la luz, la reacción de los fans, y lo que este acto de cuidado significa para su relación y para su imagen pública. Es un claro ejemplo de que detrás de las cámaras y de los personajes que interpretan, Anne y Kerem son dos personas que se quieren y se apoyan incondicionalmente. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Les sorprendió? ¿Creen que es un signo de un amor verdadero y profundo? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto.
Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es mi motor. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.